Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Estamos estudiando lo que son las estrategias, ¿verdad? Básicamente las estrategias esenciales para poder programar de la mejor manera posible. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un par de cosas más que podríamos considerar, ¿verdad? En digamos, en nuestro proceso de creación de código. Sí, particularmente vamos a hablar de dos cosas. Uno es lo que es el manejo de errores. Ya, vamos a poner aquí manejo de errores y la depuración. ¿Sí? Manejo de errores y depuración. ¿Ya? Bueno, cuando nosotros programamos, ¿verdad? Es importante siempre considerar, ¿verdad? Que el programa que nosotros utilizamos tiene cierta lógica, ¿verdad? Para nosotros, obviamente, tiene una determinada lógica y nosotros lo programamos en función de ella. Sin embargo, es imposible, es importante, más bien dicho, tener en cuenta de que los usuarios, al momento de utilizar un programa, muchas veces, ¿verdad? No entienden del todo cómo funciona. ¿Ok? Entonces es posible que al momento de, no sé, utilizar alguna herramienta específica del programa la usen de mala manera. Entonces, ahí es donde se comienzan a generar errores. ¿Ya? Los errores que están generados en tiempo de ejecución y que pueden ser causa, por ejemplo, de que el usuario ingrese datos de manera incorrecta, ¿verdad? A lo mejor nosotros queremos hacer alguna operación o alguna operación matemática y el usuario sin querer o queriendo, pero a lo mejor sin saber qué es lo que sucede, ingresa a lo mejor una cadena de texto. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo quiero hacer una operación aritmética y me ingresan una cadena de texto? Evidentemente el programa no va a funcionar y me va a alargar error. ¿Ya? Más aún, este tema de los errores es bastante crítico porque un error puede causar que el programa se detenga, ¿ok? Que detenga su ejecución y que sea necesario reiniciarlo para poder continuar con él. Entonces, este es un tema súper delicado porque si nosotros tenemos programas que van guardando información, si no vamos guardando la información en cada momento, si reiniciamos, entonces se va a perder todos los datos que tenemos. Y además, obviamente, es incómodo tener que estar reiniciando constantemente un programa. Entonces, es aquí donde viene el famoso manejo de errores y ahí es donde viene también la importancia del uso de algunas sentencias para el manejo de excepciones, como lo son la sentencia try y la sentencia except. ¿Ya? Try y except, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco de esto en el primer curso. ¿Verdad? En el primer curso de programación. Recuerden que try y except son dos tipos de sentencia que nos permiten controlar y manejar los errores. ¿Ok? Por lo tanto, es muy importante que cuando ustedes diseñen un programa, utilicen estas sentencias para evitar cualquier posible error. Es importante entender que cuando ustedes quieren programar, deben pensar que el usuario que va a utilizar su programa puede cometer todos los errores posibles. ¿Verdad? Porque uno de repente piensa, bueno, uno crea un programa y uno dice, bueno, ¿para qué voy a arreglar esto si el usuario obviamente no va a poner aquí una letra porque va un número? Bueno, el usuario puede poner una letra y eso puede causar que el programa se detenga. Por lo tanto, al momento de programar, debemos considerar que el usuario va a cometer todos los errores que hay. Y por lo tanto, nosotros tenemos que adelantarnos a eso y preocuparnos de que cualquier error que pudiese ocurrir, nosotros ya vamos a tener una especie de defensa para que nuestros programas no se detengan, no generen errores y que podamos desviarlos. ¿Ya? Por lo tanto, el uso de excepciones como try, else, recuerden que tenemos otra como finally, else, ¿verdad? Son sumamente importantes. ¿Ok? No es de repente uno cae como en la tentación de estar usando try y except en todas las partes del código. No es necesario, ¿verdad? Solamente se utilizan en aquellas partes específicas donde el usuario puede ingresar datos y puede ingresar mal los datos. ¿Te fijas? Entonces, si yo tengo un programa donde el usuario debe ingresar dos datos y después se hacen, no sé, un montón de operaciones con ellos, bueno, las operaciones ya van a estar programadas para que funcionen, pero el problema puede estar en qué sucede si el usuario ingresa mal un dato. Entonces ahí es donde nosotros generalmente tenemos que poner atención, ¿ok? En todas aquellas partes donde el usuario tenga que ingresar información, es recomendable considerar un try y un exit, porque si el usuario tiene que ingresar información, es posible que la ingrese mal. No solamente queriendo, sino que a lo mejor es sin querer, no sabe lo que está haciendo, o a lo mejor tenía que apretar algo y pasó a presionar otra tecla y eso genera errores, ¿ok? Por lo tanto, el uso de excepciones se pone usualmente donde el usuario debe ingresar datos para asegurarnos de que éste no va a ingresar información que posiblemente posteriormente el programa no pueda procesar.
¿Ya? Muy importante. ¿Ya? No se trata tampoco, insisto, de estar llenando el código de try ese. No, sino que hay que utilizarlos de manera específica justo en aquellas partes donde se podrían generar errores. Si no se van a generar errores, entonces no hay para qué utilizarlos porque nunca van a generar errores y esto va a estar de más, ¿sí? Así que sumamente importante recordar que las personas que utilizan los programas son focos de equivocación. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque las personas que van a usar nuestros programas a lo mejor son personas que se manejan bien en el uso de computadores, pero también es posible que utilice nuestro programa una persona que no sabe mucho, entonces no sabe muy bien qué es lo que tiene que presionar, o a lo mejor si yo tengo un programa y el usuario no sabe lo que hace el programa, a lo mejor puede poner algo que no va a poder procesar y se va a detener. ¿Ok? Por eso es sumamente importante programar de manera tal que nosotros pensemos que el usuario va a cometer todos y cada uno de los errores posibles. Por lo tanto, al momento de programar, nosotros tenemos que pensar en todos los errores que se podrían formar y ya arreglarlos. ¿Verdad? Para que no haya problema en caso de que eso exista, ¿ok? Esa es una buena forma de programar. Es una recomendación al momento de programar para que estemos bien, ¿ok? Y en función de ello, ¿verdad? El uso de excepciones, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la forma en la que nosotros manejamos errores con estos dos bloques, estas dos sentencias. Y en ese sentido, y ya que estamos hablando de errores, no solamente se pueden generar errores cuando, por ejemplo, el usuario ingresa mal información, sino que también puede ser que se cometan errores porque nosotros como programadores no programamos bien. Entonces ahí es donde entra la estrategia de la depuración. La depuración nos permite de alguna manera revisar nuestros programas y corroborar qué es lo que pasa en cada instante, para que de esa manera, si nosotros cometemos el error, entonces nosotros podamos corregirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, como los programas los programan personas, obviamente pueden haber errores tanto desde nuestra parte, nosotros como programadores podemos equivocarnos, como el usuario puede equivocarse al ingresar datos incorrectos. Entonces hay que tener esas dos cosas bien balanceadas. Si el usuario se puede equivocar, debemos trabajar los errores y las excepciones para que no detenga el programa. Si nosotros nos equivocamos, nosotros debemos corregir nuestros programas con la depuración. Entonces, ¿qué es la depuración? Bueno, en palabras sencillas, recuerden ustedes que depurar el código no es otra cosa que revisarlo, ¿verdad? Para poder ir viendo qué es lo que hace cada parte del programa y así ir corrigiendo los errores que se pueden producir. Errores que pueden ser tanto semánticos como sintácticos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. En el caso de Visual Studio Code, trae en sí mismo, ¿verdad? Dentro trae una herramienta que nos va a permitir depurar código. ¿Ya? ¿Cuál es esta herramienta? Bueno, fíjense, si nosotros vamos acá, donde está, ¿verdad? Ese botoncito que nosotros presionamos para compilar, bueno, para interpretar en realidad, al ladito hay una especie como de flechita que si ustedes la presionan, tenemos varios tipos de opciones. Bueno, la última que tenemos acá dice depurar archivo de Python. Entonces, esta es la opción que nosotros vamos a utilizar cuando queramos revisar nuestros programas. ¿Por qué? Insisto, de repente nosotros estamos programando y hay algo que no nos funciona y no sabemos por qué. Entonces, esto nos puede permitir a nosotros identificar dónde está el error, dónde está el posible problema. Ustedes presionan aquí y van a poder ir revisando su programa parte por parte hasta que encuentren el error y bueno, de ahí ustedes ya tienen que pasar a resolverlo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Voy a crear una función. Por ejemplo, voy a tener aquí una lista, ¿verdad? Voy a poner aquí una lista que se llama clientes. Y aquí voy a poner información de algunos clientes. Por ejemplo, el primero se va a llamar Javier. No sé, por ejemplo, su apellido va a ser Gutiérrez, ¿ya? Y va a tener, no sé, 23 años. Ya, voy a poner aquí más clientes. Supongamos que esta es como una especie de base de datos. Tengo a Daniel, ¿ya? Su apellido es, por ejemplo, Maldonado, ¿ya? Y tiene 45 años. Ya, pongamos otra persona acá. No sé, por ejemplo, Daniela. Ya, no sé, su apellido es Figueroa, ya va a tener 17, y voy a poner una persona más, no sé, Francisca, ya, su apellido va a ser, no sé, Varas, y va a tener, no sé, 20 años. Ya, entonces supongamos que yo tengo esta lista y yo quiero crear dos funciones, una función que me permita ingresar personas y una función que me permita eliminar personas.
Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, vamos aquí a hacer una función que permita ingresar. Ya, entonces vamos a poner aquí. Bien, ¿cómo yo puedo ingresar personas? A ver, ¿qué debería entregar? Bueno, si yo quiero ingresar a una persona, ¿verdad? Tendría que ingresar su nombre, su apellido y su edad. Entonces aquí voy a poner una variable que se llame nombre. Esta tiene que ser un string, ¿verdad? Recuerden que así podíamos documentar, ¿verdad? El apellido, que también es un string, y la edad, que este es un valor entero, ¿verdad? Y esto nos va a devolver, bueno, esto nos va a permitir ingresar un dato, ¿verdad? Ahí no nos vamos a agregar nada. Bien, y una vez que el usuario ingrese esos datos, ¿cómo los ingresamos a la lista de clientes? Bueno, primero voy a crear una lista que se llame datos, donde voy a ingresar, ¿verdad? El nombre de esta persona, el apellido y la edad. Y una vez que esté, debo ingresarla a la lista de clientes. Entonces voy a poner aquí clientes.append y aquí voy a poner datos. Ya, ahí está, ¿verdad? Listo. Ya, entonces yo quiero ingresar clientes. Bueno, supongamos, fíjense que por alguna razón, imagínense que yo aquí me equivoco y aquí, por ejemplo, no sé, yo tenía que ingresar alguna variable, ¿verdad? Por ejemplo, aquí imagínense que yo no puse el apellido. Ya, entonces, por alguna razón, imagínense que aquí yo no sé, no estaba poniendo atención y no puse el apellido. Entonces, ¿qué pasa si yo intento ingresar un cliente? A ver, primero vamos a ver la lista de clientes. Fíjense que estoy cometiendo un error a propósito para que podamos depurar. Ya, aquí vamos a ver, vamos a esperar. Acá está, fíjense, aquí tenemos nuestra lista, ¿verdad? Aquí están todos los clientes que tenemos y yo quiero ingresar un nuevo cliente. Entonces, voy a poner aquí ingresar, ¿verdad? ¿Qué tengo que poner aquí? A ver, revisemos. Tengo que poner aquí un nombre, un apellido y una edad, ¿ya? Entonces, el nombre de este cliente va a ser, no sé, puede ser, por ejemplo, Jessica. Pues, su apellido va a ser, no sé, Bull, y su edad son 34 años. Ya, entonces se supone que yo estoy ingresando una nueva persona, entonces en mi lista de clientes va a aparecer esta nueva persona que es Jessica Bull y van a aparecer sus 34 años. Entonces, a ver, hago correr esto y debería aparecer, ¿verdad? Sin ningún problema. Acá está. Fíjese, ahí dice Jessica 34. Ah, fíjate que aquí tengo un problema porque no me aparece el apellido. ¿Por qué no me aparece el apellido? A lo mejor tengo un problema, me doy cuenta que aquí hay algo que no está funcionando. Entonces, ¿cómo puedo corregir eso? A lo mejor yo vengo aquí, ¿verdad? Y reviso mi programa y no sé dónde está el error, ¿verdad? Que eso ocurre mucho. En este caso está, pero uno lo nota inmediatamente, ¿verdad? Pero insisto, cuando uno tiene programas a gran escala, imagínense un programa que tenga 2000 líneas de código, por ejemplo, ya es un programa mucho más grande, más complejo de mantener. Entonces, a lo mejor yo tengo una variable que estaba en la línea 5 y ahora yo estoy haciendo un programa en la línea 480, entonces uno se enreda cuando tiene tanto código. Entonces, es posible que uno no vea el error. Entonces, ¿cómo yo puedo revisar dónde está el error? Bueno, podemos depurar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para poder depurar hay que hacer una serie de pasos. Depurar, como les digo, consiste en ir deteniéndonos parte por parte en nuestro código donde nosotros queramos para ir revisando cómo están funcionando las variables. ¿Ya? Entonces, para eso, fíjense, si ustedes ponen su flechita en esta parte de aquí donde están los numeritos, al ladito, se fijan que aquí aparecen unos puntitos en rojo. Bueno, si ustedes los presionan, fíjense que ahí queda marcado ese puntito y aquí dice que eso es un punto de interrupción. Bueno, esos son los puntitos que nos van a permitir detener el código. Entonces, por ejemplo, yo quiero detenerme aquí en la lista de clientes, aquí en la función y aquí donde yo puse ingresar y donde se va a mostrar. ¿Se fijan? Ahí puse mis puntos de interrupción para que yo vaya revisando línea por línea qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a depurar. Entonces, ahora voy a venir acá, presiono aquí la flechita y busco donde dice depurar archivo de Python. Si yo presiono, se van a abrir aquí algunas cosas. Entonces, esperemos a que esto cargue. Esperemos a que esto cargue. Ahí está. Fíjate, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora vamos a empezar a depurar el código. Yo voy a empezar a hacer que esto se empiece a mover, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir revisando qué es lo que está sucediendo. Entonces, en la parte superior, acá arriba nos aparece un pequeño menú, ¿verdad? Donde tenemos varias cosas. Hay un botoncito que dice continuar, otro que dice depurar paso a paso por procedimiento F10, uno que es depurar paso a paso, el otro es que es como para reiniciar y el último que es para detener la depuración.
Entonces, en la parte izquierda, aquí, nos van a ir apareciendo distintos valores que van a ser los que van a ir tomando nuestras variables. Y nosotros tenemos que ir revisando paso a paso qué valores van tomando para que yo encuentre dónde está el error. Entonces, fíjense, vamos a empezar a avanzar. Empezamos a avanzar aquí. Lo primero que yo hago aquí es, aquí tenemos nuestra lista de clientes, ¿verdad? No pasa nada. Fíjense que aquí yo puedo revisar, miren, acá tengo algunas cosas. Vamos a seguir avanzando. Ahí estamos avanzando por nuestra lista de clientes, ¿ya? Ahora pasamos aquí a ingresar. Ya, fíjate, aquí en ingresar yo estoy llamando a la función y fíjate que si yo corro esto para acá, miren, acá tenemos nuestra lista de clientes, la podemos ver. Ya, vamos a seguir avanzando porque aquí yo estoy invocando a la función ingresar. Entonces continúo y fíjate, ahora vuelvo a la función. Y fíjense que aquí empiezan a aparecer los valores que toman. Mira, la variable apellido tomó el valor bool, la variable edad tomó el valor 24 y la variable nombre tomó el valor Jessica. Ya, voy a continuar. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que aquí dice que se generó una lista que se llama datos y que tiene el valor Jessica y el valor 34. Ah, aquí parece que está el error. ¿Se dan cuenta? Aquí yo ya me di cuenta que está el error. ¿Por qué? Porque en los datos debería estar el nombre, el apellido y la edad. Pero aquí está solamente el nombre y la edad. Ah, entonces aquí yo digo, entonces aquí, aquí me falta un dato, me falta poner el apellido. Entonces, claro, si ahora yo vengo y reviso con más cuidado, ¿verdad? Puedo detener la depuración con el cuadradito, ahí se termina la depuración, ya, voy a cerrar acá. Yo ahora puedo revisar mi código, ¿verdad? Y digo, claramente me equivoqué, aquí en datos me faltaba poner el apellido, entonces ahora yo pongo apellido, a ver, y ahora voy a hacer correr esto bien, tengo que volver aquí donde dice ejecutar archivo de Python, a ver, vamos a ver si ahora está bien esto, revisemos. Aquí está la lista. Fíjate que al final dice Jessica Bull 34. Ah, ahora sí se agregó. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes pueden ir revisando parte por parte su código y encontrar dónde está el problema. Insisto, en este caso aquí uno nota al tiro, no es necesario depurar con el depurador de Visual Studio porque es un programa pequeñísimo que uno mirándolo lo encuentra inmediatamente. Pero imagínense si ustedes tuvieran un programa de 1000 líneas donde esté lleno de instrucciones, cada instrucción hace una cosa distinta y ustedes a lo mejor quieren hacer algo y no saben por qué no les funciona. Eso ocurre mucho, uno está intentando programar algo y de repente uno no sabe por qué no funciona. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Te fijas? Bueno, uno se puede ayudar de la depuración de esta manera. ¿Ok? Entonces aquí yo ya puedo volver a sacar los puntitos rojos y ya está solucionado el problema. ¿Ya? Voy a crear otra función que sea para eliminar. ¿Ya? Voy a eliminar una persona. Entonces, ¿cómo la puedo eliminar? Bueno, para eliminar yo lo único que necesitaría es el nombre, ¿verdad? El nombre de la persona. El nombre y esta va a ser una variable de tipo string. ¿Y qué tengo que hacer para eliminar? Bueno, tendría que recorrer la lista y apenas encuentre el nombre tendría que eliminar ese dato, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a decir aquí, para i en la lista de clientes, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? A ver, yo tengo que ver que el nombre sea igual a este nombre que está acá. ¿Te fijas? Entonces yo pregunto, a ver, si i, ¿verdad? Y aquí yo voy a poner 0. ¿Por qué 0? Porque, y fíjate, son cada una de las listas que tenemos acá, ¿verdad? Porque la vamos a ir recorriendo. E i0 es el elemento que está en la primera posición. Ah, el nombre. Entonces, si i0 es igual al nombre que yo quiero eliminar, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que eliminar eso, ¿verdad? Tengo que eliminarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo puedo eliminar? Tendría que identificar dónde está el problema. Tengo que identificar cuál es la lista donde tengo el problema. Entonces, para eso voy a tomar acá afuera una variable que se llame i, no, que se llame posición y que parte en 1, ¿ya? O sea, este me va a ir diciendo la posición lista por lista. ¿Te fijas? Entonces, si i0 es igual a nombre, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Que el número, o sea, me había dicho aquí, ¿verdad? El índice va a ser igual a que, bueno, la posición, más bien dicho, voy a poner aquí la posición va a ser igual a quién. A ver, ¿cómo yo puedo identificar dónde está el problema? Bueno, lo que tendría que hacer es ir sumando posición a posición, ¿verdad? A ver, vamos a explicarlo de otra manera. Fíjense, yo quiero eliminar
la persona que me dé este nombre. Entonces voy a ir recorriendo la lista de clientes y cuando lo encuentre tengo que borrar esto, pero tengo que saber cuál es la posición donde está. Entonces voy a partir con la posición uno, ¿verdad? Aquí voy a poner, si no es, entonces voy a poner que la posición le tengo que sumar uno, ¿verdad? Para ir avanzando uno por uno. Entonces, una vez que lo encuentre, voy a retornar y me voy a quedar con la posición que tengo. Entonces, esa va a ser la posición que yo voy a eliminar. ¿Cómo lo voy a eliminar? Voy a poner clientes.pop y le voy a pasar aquí la posición. ¿Se fijan? Y esto debería a mí permitirme eliminar, ¿verdad? Una lista completa. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿esto estará funcionando? ¿Funcionará bien? Fíjate, aquí está la posición. Esta posición me dice cuál lista es. Es la primera, es la segunda, es la tercera, es la cuarta. Entonces aquí, apenas yo encuentre el nombre, voy a retornar y voy a eliminar esa posición. Si no lo encuentro, entonces a la posición le tengo que sumar uno para ir avanzando a la siguiente lista. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a intentar eliminar un valor. A ver, voy a eliminar de la lista de clientes, eliminar. Por ejemplo, la lista donde está Daniela. Ya, se supone que esta lista no debería estar. A ver, vamos a revisar. ¿Esto estará funcionando? ¿No estará funcionando? Veamos aquí. Fíjate, aquí está Javier, aquí está Daniel, aquí está Daniela y aquí está Francisca. Chuta, fíjate que aquí no me eliminó la lista de Daniela. A ver, ¿y por qué no se supone que no lo eliminó? Si debería haberlo eliminado. Ah, entonces tengo un problema. ¿Se fijan? Entonces, como tengo un problema, tengo que empezar a depurar. Ya, no sé por qué no lo eliminó, entonces voy a poner aquí unos puntitos de interrupción, ¿ya? Y voy a revisar por qué no me está eliminando esto, si se supone que debería eliminarse. Entonces, no entiendo por qué no lo está eliminando. Entonces, vamos a depurar, ¿se fijan? Voy a depurar. Esperemos aquí a que esto cargue. Aquí está. Bien, entonces vamos a ir revisando parte por parte qué es lo que va sucediendo. Voy a ir avanzando. Aquí tengo mi lista de clientes, ¿verdad? Ahí la vamos recorriendo. Ya, ahora aquí se supone que yo tengo que eliminar. Quiero eliminar a Daniela. Ya, entonces voy a avanzar. Vuelvo aquí donde está la función. Entonces fíjense que acá al ladito vamos tomando. El nombre es Daniela. Ya, avanzo. La posición es uno. Ya, claro, partimos en la posición uno. Avanzo. Entonces ahora me metí a un ciclo for y va a ir recorriendo lista por lista. Entonces fíjate que acá al ladito y tomó la lista Javier Gutiérrez 23, que es la primera lista que está acá. ¿Ya? Entonces ahora avanzo. A ver, yo pregunto, a ver, aquí, ¿la posición cero es igual al nombre? No, porque aquí el que está en la posición es cero, no es, es Javier, no es Daniela. Entonces la posición aumenta su valor en uno. Y ahora, fíjate que aquí la posición tomó el valor 2. ¿Se dan cuenta? Ya, avanzamos y fíjate que ahora y tomó la lista Daniela Maldonado 45. Daniel Maldonado 45. Entonces yo pregunto, a ver, si el nombre que tengo es Daniela, no, no es. Por lo tanto, avanzamos y le sumamos uno. Ahora fíjate que la posición tomó el valor 3. A ver, tomamos ahora la tercera lista, Daniela. Ah, ahora sí, la primera es Daniela. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjate, como si es Daniela, tenemos que retornar, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Ah, al retornar nos salimos de la lista. Entonces yo no tendría que haberme salido de la función. Tuve que haberme salido del for para después eliminarlo. ¿Se dan cuenta? Ah, ahí está el error. Entonces aquí en vez de poner return, voy a poner break. Y al poner break, esto se va a eliminar. Ya, perfecto. Ahora sí debería estar funcionando, ¿no? A ver, vamos a revisar. Voy a ejecutar el archivo. Se supone que yo eliminé a Daniela. Fíjate, acá está, mira, aparece Javier, Daniel y Daniela. Chuta, ¿qué pasó ahora? Ya, eliminó, fíjate que Francisca ya no está, eliminó a Francisca, pero yo quería que elimine a Daniela. A ver, ¿y dónde estará el error ahora? Fíjate que seguimos teniendo otro error. Bueno, el error está que yo partí la posición en uno y yo debería haber partido la posición en cero porque en la lista el primer elemento está en cero, no en uno, ¿se fijan? Entonces, ahora sí, yo voy a borrar esto, voy aquí a sacar los puntitos de interrupción.
Vamos a sacar los puntos de interrupción. Y si yo hago correr, ahora sí voy a eliminar la lista donde está Daniela. Me va a quedar solamente la de Javier, Daniel y Francisca. Fíjate, Javier, Daniel y Francisca. ¿Se dan cuenta? Entonces se dan cuenta cómo yo fui capaz de identificar dónde estaba el error simplemente depurando. ¿Ya? Ahí es donde estaba el error. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué fue lo que yo fui haciendo? Con la función eliminar, partí la posición en cero. Entonces fui recorriendo lista por lista los clientes. Entonces, apenas yo encuentre el cliente que tiene el nombre que yo indique, tengo que salirme del bucle y eliminarlo inmediatamente. Si no lo encuentro, entonces tengo que avanzar al siguiente. Entonces la posición aumenta uno y vuelvo a recorrer el bucle. ¿Se fijan? Y así esto va avanzando y avanzando. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la idea. ¿Ya? De esa manera es como funciona. Entonces, fíjense que la depuración es muy útil porque de repente uno no entiende por qué hay algún problema y uno puede corregirlo utilizando esa depuración. ¿Sí? Muy bien, entonces de esta manera es como a grandes rasgos funciona. ¿Ok? Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta, consulta, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.